amados hermanos, Dios les bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Una vez más estamos acá desde este espacio para llevar a todos ustedes la bendición que enriquece y no añade tristeza con ella, que es la palabra de Cristo, la palabra del Dios viviente, la palabra del Dios hecho hombre, para enseñarnos a hacer lo mejor que podamos hacer los seres humanos. Así que muchas bendiciones para todos. Quiero que en esta mañana mi deseo es que tengan un excelente día, domingo 18 de mayo del 2025. Quiero enviar un saludo muy especial a toda mi gente linda de la República Bolivariana de Venezuela, a nuestros hermanos de la fe, nuestros hermanos en Cristo, mis hermanos de sangre, mis padres, allá en donde quiera que se encuentren. La mano poderosa del Todopoderoso, del Dios viviente, sea con ellos y que siempre los mantenga con buena salud y vida en abundancia. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en la mañana de hoy tenemos un tema muy extraordinario, diría yo, porque vamos a estar hablando de lo que es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo no es cualquier evangelio, no es un evangelio del pasado, no es un evangelio del Antiguo Testamento, no es un evangelio ligado, no es un evangelio adulterado, es un evangelio puro y santo, el evangelio de Cristo. Y les invito que nos preparemos para que escuchemos y veamos esta hermosa enseñanza del día de hoy, para que estemos siempre en ese camino de búsqueda de la perfección que es en Cristo Jesús. Nosotros solos nunca podemos ser perfectos. Alcanzar la perfección, imposible. Pero si nosotros tenemos al Dios viviente, al Padre, al Creador, que es el mismo Cristo hecho hombre, y que al regresar a su origen es nuevamente Espíritu o Padre, entonces ahí sí podemos tener la certeza de que podemos garantizarnos de alguna manera extraordinaria una vida u otra vida donde siempre estaremos con Él y para Él. Alabado sea su nombre. Bueno, quiero que iniciemos esta enseñanza en la mañana de hoy bajo el título Filosofías y huecas sutilezas. Ese es el título del mensaje de esta mañana. Filosofías y huecas sutilezas. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor, la palabra de Cristo, en Colosenses 2, y vamos a leerlo del 1 en adelante, para que podamos entender el contexto en el cual se encontraba Pablo en aquel tiempo cuando decide pronunciarse sobre lo que era realmente la responsabilidad que llevaba sobre él. Y no solamente él, muchos más, solo que Pablo era alguien que el mismo Señor Jesucristo había decidido establecer como un fundamento para llevar su evangelio. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor.
Vamos a ir a Colosenses capítulo 2, del verso 1 en adelante. Y dice así la palabra: pues quiero que sepan que estoy luchando duramente por ustedes. Esta es la palabra que Pablo le da a la iglesia o a los creyentes de Jesucristo en Colosas. Por eso se le llama Colosenses, porque eran los creyentes en Colosa. Él dice: pues quiero que sepan que estoy luchando duramente por ustedes, por los de la Odisea, que era otro grupo, y por todos los que no me han visto personalmente. Lucho para que ellos reciban ánimo en su corazón, para que permanezcan unidos en amor y enriquecidos con un perfecto entendimiento que les permita comprender el designio secreto de Dios, que es Cristo mismo. Pues en Él estaban encerradas todas las riquezas de la sabiduría y el conocimiento. Y continúa diciendo en el verso 4: esto se lo digo a ustedes para que nadie los engañe con palabras seductoras, pues aunque no estoy presente entre ustedes en persona, lo estoy en el espíritu, y me alegra ver que tienen orden y que se mantienen firmes en su fe en Cristo. Bendito y glorificado es el nombre del Señor. Por eso, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor, a Jesucristo como su Señor, o sea, como dueño de su vida, de su existencia, alabado sea su gloria, deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo. O sea, Él les aclara esto, les dice: por eso, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor, deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo, es decir, que son parte de Cristo ya, con profundas raíces en Él, firmemente basados en Él, por la fe, como se les enseñó, y dando siempre gracias a Dios. Tengan cuidado. Aquí viene la palabra clave. Verso 8. Escucha. Está hablando Pablo en un contexto, podríamos decir, a quizás unos 20 o 30 años después de la muerte de Cristo, o quizás menos, 10 años, 15 años por ahí, después de la muerte de Cristo. Entonces, Pablo, que ya conocía la historia del pasado y que incluso estuvo entre esas legiones romanas y que perseguía a la iglesia, o sea, a los cristianos, perseguía a los cristianos. Ahora Pablo está del lado de Cristo y está llevando su evangelio allá en la Odisea, acá en Colosas y en muchas otras partes que podemos entender que llevó el mensaje del evangelio de Cristo. Pero acá Pablo sabía de dónde venía todo el tema de la manipulación, todo el tema de un falso evangelio, es decir, comparado al de Cristo, porque aquello venía de una doctrina de hombres que estaban encargados de que su doctrina, como se llama ahora, porque ahora se llama doctrina, era el evangelio de ellos,
no cayera. Bendito el nombre de Jesús. Pero entonces cuando llega el tiempo que Jesús llega a la tierra, que Dios toca la tierra, está con nosotros y nos dice a través de Pablo, aleluya, que no nos dejemos engañar, porque esto era lo que más preocupaba al Señor Jesucristo. Es decir, yo los he libertado. La palabra dice que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Ahora usted dirá, ¿qué significa esa libertad para los hombres, para el género humano? ¿Qué significa? Esa libertad para el género humano significa que tenemos a Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, a través de su Santo Espíritu. Ese mismo Cristo que caminó entre nosotros, ahora se ha vuelto nuevamente Espíritu, que es el mismo Espíritu de Dios, y es el mismo Dios a la vez, y habita en este cuerpo que tenemos nosotros. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Ahora, acá el apóstol Pablo nos dice y nos hace una advertencia muy cuidadosa, muy especial. Él dice, tengan cuidado. ¿Tener cuidado de qué? Tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos. Pues ellos no se apoyan en Cristo, no se apoyan en Cristo, no se apoyan en Cristo, sino en tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan a este mundo. Pablo está dando una clase magistral acá, hermanos. Pablo está diciendo, miren, no se dejen engañar con las teorías y argumentos falsos. Argumentos falsos. Bendito sea la gloria del Señor. Aleluya. Pues ellos no se apoyan en Cristo. Ellos no se apoyan en Cristo, se apoyan en otros dioses. Se apoyan en tradiciones. Se apoyan en los dioses del pasado, del Antiguo Testamento. Y sigue diciendo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan a este mundo. ¿Cuáles son los poderes que dominan a este mundo? Bueno, los poderes que dominan a este mundo son muchos, pero entre ellos los más claves son esos mismos señores que fueron destronados del reino de Dios y bendito sea su gloria para siempre. Esos que fueron destronados del reino de Dios, del reino de los cielos, esos todavía existen acá en la tierra. Solo que ahora se les cambió el nombre, se les llama extraterrestres. Pero son de esa misma línea. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es una de las preocupaciones de Pablo. Y por supuesto que él estaba dando el mensaje de Jesucristo. Los poderes de este mundo. Ahí están. Estos señores se han encargado de engañar al mundo a través de una religión sacada de una verdad. Bendito sea la gloria de Jesús. Entonces, cuando nosotros vemos esto y decimos, bueno, pero ¿cómo es que engañan al mundo? ¿Cómo es eso de que pueden engañar al mundo? Bueno, de muchas maneras.
el enemigo es muy astuto. O sea, los poderes que dominan este mundo son poderes demoníacos, son poderes de oscuridad. Por eso el Señor nos dice que nosotros somos lumbreras en medio de la oscuridad, porque estamos alumbrando, estamos llevando el Espíritu, la palabra que el Señor nos envía a dar para que el mundo pueda tener luz, porque si no seríamos sumergidos todos en plena oscuridad. Alabado sea la gloria del Señor. Pablo en este capítulo 2, está hablando de una lucha, porque realmente el Evangelio de Cristo contra todos estos fenómenos y estas cosas que hay en el mundo de hoy es una lucha constante, es una batalla. Es una batalla. Es una batalla en medio de una guerra espiritual, pero que físicamente parece que todo está normal, parece que todo es pacífico, o de hecho lo es. Todo se ve normal, todo se ve pacífico, pero en el mundo espiritual hay una guerra permanente. Y esto no es de ahora, esto ha sido desde que se conoce el bien y el mal. Alabado sea la gloria del Señor. Entonces Pablo nos dice, en cuanto a que no nos dejemos engañar, porque es una lucha. También el no dejarse engañar es una lucha, porque de hecho el engaño va a venir. La filosofía y la hueca sutileza van a venir a querer retomar su lugar que tenían en el pasado, pero que Cristo las ha roto esas cadenas, ha roto esas ataduras, ha roto todo eso que nos tenía asfixiados espiritualmente y sin ninguna esperanza. Ahora hoy, Pablo dice, estamos en una lucha y es una lucha constante, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, dice Pablo. O sea, en aquel tiempo Pablo luchaba porque lo perseguían también a Pablo, así como persiguieron al Señor. Era una gran lucha que él tenía para que quedase en aquellos pueblos la esencia de Cristo, para que quedara allí como una huella imborrable la palabra de Cristo, el Evangelio, la buena nueva, que era lo que Pablo estaba llevando. La buena nueva de salvación, la buena noticia. Aleluya. Entonces él dice, porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca he visto, nunca han visto mi rostro, porque sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de reconocer el misterio del Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Ahora, si nosotros definimos lucha, así como la que Pablo estaba llevando, pudiéramos decir que la vida es una lucha.
en estos sistemas la vida es una lucha. Para usted vivir, tiene que hacer algo para sostener su vida, no para gozar la vida, sino para sostener su vida. Porque si usted no sostiene la vida, entonces muere. Alabado sea la gloria del Señor. Entonces, por lo tanto, la misma vida se vuelve una lucha. Bendito sea la gloria del Señor. Luchamos por salir adelante. Luchamos por tener lo que nos corresponde. Luchamos por nuestros derechos. Luchamos por estar tranquilos y luchamos por muchas cosas más. Pero es una lucha que no debería ser esa lucha. Porque según lo establecido por el Padre desde el principio, nosotros no deberíamos andar en esta lucha. Pero lamentablemente, alguien nos sumergió en esa lucha. Y que para hasta tener vida hay que luchar. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesucristo. La palabra de Pablo usa al decir gran lucha, es literalmente, bendito sea el nombre del Señor, o en gran agonía. Es decir, o en gran agonía significa que es una lucha por la vida. Cuando una persona está agonizando, está en una gran lucha, en una lucha terrible. ¿Por qué? Porque él quiere seguir viviendo. Él quiere la vida, él no quiere la muerte, él quiere la vida, quiere vivir. Y por lo tanto eso se convierte en una batalla, en una lucha por la misma vida. Es como una agonía, dice Pablo. Bendito el nombre del Señor. Es la palabra que se usa para describir el esfuerzo de un atleta. Ese esfuerzo es lo que entendemos al luchar. Un atleta, amado hermano, usted verá seguramente estas cosas que se llaman las Olimpiadas y tantas cosas que han sacado, donde se incluyen atletas mundiales de gran renombre. Y usted dice, oye, va corriendo, va ganando, fulano de tal, va bien, y usted solamente lo está viendo por televisión, pero usted no sabe la lucha que esa persona lleva allí donde está compitiendo. Es una lucha por llegar primero. Es una lucha por ganar. Es una lucha por pisar la raya ganadora. Bendito sea la gloria del Señor. Aleluya. Ahora, la gran mayoría de las luchas de la vida están enfocadas hacia adentro, hacia uno mismo, como acabo de mencionar, hacia uno mismo, hacia el beneficio o bienestar propio. Fíjense lo que se ha convertido esto. Si usted quiere ser una persona que pueda vivir dignamente, tiene que luchar. Si usted quiere ser una persona que obtenga beneficios, tiene que luchar. Si usted quiere bienestar propio, vivir tranquilo, vivir en paz, vivir una vida digna, como se le llama, tiene que luchar. Porque es como una maldición de que si usted quiere algo, tiene que luchar. Si no lucha, no la puede obtener. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Así se ha establecido por los que usurparon la creación del Señor, del buen Dios Todopoderoso. Dios nos creó, el buen Dios nos creó para que fuéramos seres espirituales, seres como los ángeles de luz. Esa era la vida que nos correspondía a nosotros.
Pero alguien usurpó y dañó ese proyecto y hizo uno para que lo favoreciera a él. Y desde allí es que el Señor Jesucristo, en un momento, cuando está en una discusión con los escribas y los fariseos, Él habla y les dice a ellos que vuestro padre es el diablo, porque él es el mentiroso y padre de mentira, porque la verdad no está en él, y que ha sido homicida y engañador desde el principio. Ahora, aquí hay un misterio muy terrible, porque cuando nosotros nos vamos al inicio de lo que es el Génesis, nosotros vemos una palabra que a mí en lo particular me hace pensar y analizar muchas cosas. Vamos a verla en la Reina Valera. Esta palabra dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del agua. Creó Dios los cielos y la tierra. Pero ¿cómo es que si la creó? Obviamente se había llevado un tiempo, o un largo tiempo, quizás miles de años, quizás hasta millones de años, desde la creación como tal. Pero acá hay un detalle que nos dice que la tierra estaba, es decir, que si la tierra estaba, era porque existía ya había sido creada, y que en este momento estaba desordenada y vacía, pero ya estaba. Ahora, ¿qué significa la tierra desordenada y vacía? Pero que ya existía. Ahí parece que había habido un conflicto anteriormente. Es decir, parece, según lo que yo logro entender por el Espíritu, es que la tierra ya existía. En todo ese tiempo donde fue creada los cielos y la tierra, ya estaba la tierra formada. Y me parece ver en el Espíritu que producto de aquella gran guerra que hubo con los ángeles que se rebelaron contra el Señor allá en el cielo, que fue algo tan tremendo que causó un impacto cósmico y que la tierra no escapó de este impacto, de la batalla que se dio por allá en el espacio, en el cosmos. Alabado sea la gloria del Señor. Y esto me lleva a pensar que la tierra ya había existido antes y que había habido quizás otra creación de otros seres, no sabemos, pero que existe la posibilidad que hubo una tierra habitada antes de ese desastre que narra la Biblia, que estaba desordenada y vacía. Cuando una tierra queda desordenada y vacía es porque ha habido una gran guerra. Si usted se pone a ver los impactos de una guerra en un territorio, causa estragos. La tierra queda con agujeros grandísimos, donde caen las bombas, caen todas estas cosas. Que Dios guarde al mundo entero. Y todo se vuelve como que se voltea todo. La tierra, toda la corteza terrestre se transforma, se vuelve hoyos gigantescos donde era plano,
y salen serranías, cerros, donde no había nada de eso. Porque la tierra que sale tiene que amontonarse en otro lugar. Y eso crea entonces una serranía. Bendito el nombre del Señor. Y hay aguas desordenadas por todos lados. De todo. ¿Por qué? Porque ha habido una fuerte batalla. Y si esas batallas, y si esas tierras en estos tiempos quedan así de destruidas y dañadas, que cuestan siglos para volverse a regenerar. Imagínese usted, en aquel tiempo donde la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Alabado sea la gloria del Señor. Esto tiene un significado muy tremendo. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo es, hermano, que usted pueda sacar esas deducciones así? Porque eso no tiene quizás fundamento bíblico, o no lo dice la palabra, no lo dice la Biblia. Vamos a ver un poquito, porque sí hay un poquito de base en lo que se refiere a este punto que estamos viendo ahorita. Bendito el nombre del Señor. Si nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis, en Apocalipsis nos habla de una tierra nueva. Habla de una tierra que en Apocalipsis aparece como una profecía futurista. Pero ¿y si nosotros llegáramos a pensar y digamos, bueno, pero ¿y qué tal si es que nos cambiaron los hombres de esta tierra, de los que habla Pablo acá? ¿Y qué tal si es que nos cambiaron algunas partes del Apocalipsis para confundirnos? O que el Apocalipsis es prácticamente una historia de lo que ya ocurrió, y que pretenden ahora los hombres de esta tierra, de estos que habla Pablo acá, hacernos creer que es algo que tiene que ocurrir sí o sí. Esto tiene que llevarnos profundamente a reflexionar. Porque si en el mismo Apocalipsis dice que el demonio fue encadenado o encarcelado por 1000 años, ahora nosotros decimos, bueno, pero nosotros apenas tenemos del conocimiento de a partir de Cristo para acá, que han surgido nada más que 2025 años. Hasta hoy, hasta la fecha, ¿no? 2025 años. Entonces, ¿cuál de estos 2 milenios incluye que Satanás vuelve a ser desatado, vuelve a ser liberado? Y dice el Apocalipsis que volverá a engañar a la gente de este mundo. Entonces parece que esa destrucción que narra la Biblia cuando la tierra estaba desordenada y vacía, tiene que ver con el Apocalipsis que nos habla, creo que es capítulo 20, que nos habla de los 1000 años de condena de Satanás, y que luego vuelve a ser desatado y la gente se volverá a dejar engañar por él. ¿Acaso estamos en este tiempo, en ese milenio? ¿Acaso
eso que Apocalipsis que los hombres nos han hecho creer que tiene que ocurrir, fue un hecho que ya ocurrió. ¿Acaso nos está hablando no de una profecía, sino de una historia? Esto tenemos que buscarlo en el espíritu, hermanos, porque hay realidades ocultas y que lamentablemente a través de las religiones quieren presentar que Apocalipsis tiene que ocurrir porque está escrito y que es el último libro de la Biblia y por lo tanto se tiene que cumplir. Ahora, cuando nosotros vemos la figura del Señor Jesucristo allí en Apocalipsis, porque se dice que fue una revelación que el mismo Cristo le dio a Juan, el escriba. Entonces, usted pudiera decir, o pudiéramos decirnos nosotros mismos, pero entonces, ¿cómo es posible que si es un libro revelado por Jesús, por Cristo a Juan, obviamente tiene que estar al final de los tiempos? Porque se supone que es el Apocalipsis, es el fin, es la omega. Pero ¿qué tal si yo le dijera es que Cristo no existe desde su nacimiento hasta lo que tenemos hoy, que son 2025 años? Un poco más, como 2030, 2029 años del nacimiento de Cristo. Entonces, ¿cómo es que Cristo puede dar estas profecías a Juan si Cristo tiene apenas 2025 años, por decirle, el tiempo que llevamos? Yo le digo lo siguiente: Cristo no existe desde su nacimiento para acá. Él existe desde su nacimiento para acá como hombre, como el Dios hombre. Pero su eternidad, o sea, su origen es del Padre. Este mismo que creó al principio, el mismo no solamente creó los cielos y la tierra, creó todo el universo entero. El Dios Padre creó el universo entero. Por eso acá, cuando usted ve estas palabras que están en el Génesis, primera de Génesis, en el primer capítulo de Génesis, y relata toda aquella historia donde este Dios, que en la Biblia hebrea se le llama Elohim, y que Elohim significa los poderosos, podemos entender claramente que hay una, ¿cómo se llamaría eso? Hay algo tridimensional en esta creación. Hay tres, o sea, el Todopoderoso, que es el que aparece como primero. Elohim creó los cielos y la tierra, es decir, no está diciendo Elohim creó los cielos y creó la tierra nada más. No, se está refiriendo porque en la tierra estamos nosotros, que la conocemos. Él está diciendo, al principio creó Dios. Escucha que acá no habla de Jehová, no habla de Yahvé, no habla de ninguno de estos. Está hablando de Dios. ¿Y por qué Dios? Porque es el Dios Todopoderoso, el que está por encima de todos los dioses. Él creó los cielos. Y entre tantas otras cosas que creó, está la tierra, que es tomada en cuenta porque aquí estamos nosotros, aquí vivimos nosotros. Bendito sea la gloria del Señor. Pero si usted salta de esta historia, del capítulo 1, y se va al capítulo 2, verso 4, se va a conseguir con algo diferente.
escuche esto. Allá hablamos de Dios. Estamos hablando de Dios. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. Y que la tierra estaba desordenada y vacía, pero que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Acá, en el verso 2, capítulo 4, aparece una figura, un nombre que no estaba anteriormente, pero que se le atribuye como que si fuera el Dios creador del todo el cosmos. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Fíjense lo que está hablando acá. Todo el ejército de ellos, de los cielos y de la tierra. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí se acabó esa historia. Fíjense, si usted ve la Reina Valera, de donde le estoy leyendo, acá se acaba esta historia de la creación, donde Dios creó las expansiones, Dios apartó las aguas, y se hizo lo que quedó allí fue tierra, y que hizo mares, y que hizo ríos, y todas estas cosas, ¿no? Todo eso fue creado. Y el fin de esa historia termina acá en el séptimo día, que fue el fin de esa historia de aquella creación. Entonces, cuando vemos el verso 4 del mismo capítulo 2, empieza una narrativa de lo que había ocurrido antes, pero aquí aparece a nombre de otro Dios. Escuche. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios lo creó. ¿Está bien? El día que Jehová Dios lo creó. ¿Cómo que lo creó? Este Dios. Si lo había creado el Dios puro, el Elohim mayor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De aquí en adelante, amados hermanos, comienza otra historia. Y en esa historia es donde lamentablemente comenzó el engaño. De allí en adelante comenzó el engaño. Hasta que tiene que venir el verdadero creador en persona, como hombre, para poder iluminar a nosotros los seres humanos cuál era o cuál es el objetivo de nosotros acá en la tierra. Bendito sea la gloria del Señor. Aleluya. Entonces, por eso es que Pablo dice que no nos dejemos engañar con filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué es? Vamos a describir un poquito aquí según lo que el Espíritu me revela. Huecas sutilezas. Cuando habla de huecas, es un hueco. O sea que es algo falso, que no hay nada, es como un globo. Usted le dio con una aguja y explotó y no quedó nada. Eso es algo hueco. Se ve como que si fuera algo sólido, pero no es sólido. Es hueco por dentro, es vacío. No tiene nada. Está vacío. Está prácticamente sin fundamento. O sea, el fundamento que tiene se lo dieron los hombres. No se lo dio Cristo, el hacedor de todas las cosas.
se lo han dado los hombres. Y en esto es que Pablo describe que estamos en una lucha. Bendito el nombre del Señor. Ahora, si uno dijera estadísticamente para cada uno de nosotros y dijéramos, ¿qué porcentaje de tus luchas en solo las últimas 2 semanas eran enfocadas en tu propio bienestar? Esta es una pregunta clave para que podamos entender. ¿Qué porcentaje de tus luchas en solo las últimas 2 semanas eras enfocada en tu propio bienestar? Todas las luchas están enfocadas en nuestro propio bienestar. Porque desde que nosotros tenemos uso de razón, ya empezamos una lucha. Ya la empezamos, solamente que no la identificamos como eso, pero ya es una lucha. El tener que ir a la escuela ya es una lucha. Porque es algo que uno dice, pero a mí no me gusta eso. Yo no quiero eso. Pero sin embargo, tienes que hacerlo. Porque el sistema te obliga a que si no sabes nada, entonces no tienes beneficios. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ya de ahí en adelante se vuelve una lucha el asunto. Cada examen que pasas es una lucha, una batalla. ¿Y si no la paso? Y si la paso, voy a ser promovido. Pero si no la paso, ya es una lucha. Una lucha que se genera en la mente de cada uno de nosotros. Bendito el nombre del Señor. Ahora, si nosotros decimos que de las 168 horas de la semana, pasas aproximadamente 112 horas en la semana despierto, dado a 8 horas diarias para dormir. Es decir, 112 horas a la semana despierto, cuando tienes 168. Entonces estamos hablando de un porcentaje bastante importante, que solamente aprovechamos el beneficio cuando el cuerpo ya se agota. No porque no tengamos más nada que hacer o no tengamos más nada por qué luchar. No es eso, sino que el cuerpo se agota. Y se le dan 8 horas para que duerma, para que recupere supuestamente toda la energía agotada en esa lucha que has tenido. Bendito el nombre del Señor. Pasas otras 40 a 48 horas en el trabajo por semana. 5 a 6 días, 8 horas diarias, sin contar tiempo de traslado que puede variar junto con las mismas horas de trabajo. Es decir, que tú dices, no, yo trabajo 8 horas al día. Pero por causa de esas 8 horas al día que tú trabajas, te tienes que levantar por lo menos unas 3 horas antes. Porque tienes que preparar los alimentos, porque tienes que asearte, porque tienes que vestirte, porque tienes que ponerte tu vestido, tu ropa, tu uniforme, lo que sea. Y de ahí emprender el viaje desde tu casa al trabajo. Eso también se cuenta como tiempo de vida, pero nosotros no le sacamos esa cuenta. Entonces decimos, no, yo trabajo 8 horas al día. Es como que si tú llegaras, me desperté y ya estoy listo, estoy vestido, estoy aseado, estoy listo, nada más que de irme al trabajo. Así fuera excelente, pero no es así. Hay cosas que tenemos que luchar
para poder tener un beneficio. Y ese beneficio a la vez se vuelve a veces una lucha también. El beneficio de trabajar, uno quisiera que fuera en espacios amenos, espacios tranquilos, espacios de paz, espacios de armonía, de coinonía de los unos con los otros, espacios de hermandad, espacios de convivencia. Pero lamentablemente no es así. Los espacios de trabajo se convierten en una lucha también. Aparte de que has luchado para conseguir tu puesto de empleo, de trabajo, entonces allí, una vez que entras, dices, bueno, yo cuando tenga mi trabajo voy a estar tranquilo porque ya tengo mis beneficios. No, estás equivocado. Ahí van a venir las luchas dentro de tu propio trabajo. Que si aquel no te pasa, que si aquel te ve mal, que si aquel te inventa calumnias, que si el otro dice cosas de ti. Es una lucha. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Ahora, al pasar 5 horas al día entre comida, incluyendo preparación y entretenimiento, que pueden ser tan saludables como ir al gimnasio o no tan saludables como sentarse a ver la televisión, te quedan 34 horas libres. Bendito el nombre del Señor. De las 168 horas, 34 horas libres. Alabado sea el nombre de Cristo. Esto lo quise colocar acá porque veo que es importante el tema de la lucha. Es una lucha. Como dije al principio, empieza una lucha para el cristiano, para el hombre de Dios, para la mujer de Dios, por no ser engañado. Pero el no ser engañado depende de tu fe, depende de lo que tú creas, depende de lo que en realidad tú defines como evangelio. Porque yo puedo decir, yo soy evangélico, yo soy cristiano. Pero como dijo el Señor Jesucristo, esta gente de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, su conciencia, su realidad está muy lejos de mí. No me conoce. Y es el punto clave que todo hombre y toda mujer de Dios, del Dios bueno, del Padre, del Cristo vivo, debe aprender a definir. Porque muchas veces nosotros decimos, yo soy un evangélico cristiano, pero nos vamos a un templo y adoramos a Yahvé, a Jehová. Entonces, ¿cómo es la cosa? Eso mismo se vuelve una lucha espiritual. Porque entonces tú estás adorando a un padre que no es el Padre de Jesús. Y a la vez estás adorando a Jesús. Y Jesús te reclama, oye, pero hijo mío, escudriña las escrituras. Busca, abre el entendimiento, no te encierres. Tienes que dar entrada a la sabiduría que yo te doy. Pero la gente se encierra y dice, no, es que aquí lo dice. La Biblia lo dice, en el Antiguo Testamento dice Jehová esto y esto y esto y esto. Señores, ahora está Cristo. El que presenta al Padre, al Dios no conocido. El que presenta el amor. El que presenta y representa a la divinidad plena del verdadero Dios. Por eso cuando el Señor llega y habla en su oración, y esto siempre lo digo porque me parece de vital importancia,
Él prácticamente dice, señores, ¿quieren saber qué es la vida eterna? ¿Quieren saber qué es lo que pasa? ¿Por qué vinimos a esta tierra? ¿Cuál es el propósito? El Señor le dice en San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿A quién le está diciendo el Señor esto? Se lo está diciendo a ti y me lo está diciendo a mí. Al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Ese es el Padre de Jesús. Cuando aquel hombre le dijo, Señor, gracias por ser tan bueno. Y él le dijo, no, yo no soy bueno. Bueno solamente hay uno, y es mi Padre que está en el cielo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces Pablo en esto se enfoca y enfatiza, no se dejen engañar. Cuidado con las filosofías y huecas sutilezas, porque la filosofía, hermanos, es el conocimiento y no es malo conocer, eso es bueno, pero el asunto es que sea plena, que sea verdadera, que no sea hueca. Porque dice, y huecas sutilezas, es decir, vanas sutilezas, esa sutileza con que te ve, Dios te bendiga, hermanito de mi corazón, Dios te bendiga, y por dentro está que dice otras cosas. He visto programas donde hay personas que llegan y alguien se conecta y vamos a darle el pase al hermanito yo no sé quién, y fulano se conecta. Dios te bendiga, hermanito lindo, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? Y esta persona que ni siquiera lo conoce le dice, no, buenas noches, bueno, no tengo hijos, no tengo esposa. Bueno, pero créelo porque el Señor te lo va a dar. Así te lo dice el Señor en esta hora. Eso es algo natural. Eso no necesita que nadie se lo venga a decir a uno. Que usted tiene que ser diligente en conseguir una esposa, y que si tiene una esposa va a tener unos hijos. Bendito el nombre del Señor. Pero la gente se deja llevar por esas huecas sutilezas, ese supuesto cariño, ese supuesto afecto, ese supuesto amor. Está hueco, es falso. Pablo dice, si yo agarro todos mis bienes y los reparto a los pobres y me quedo sin nada, pero no tengo amor, de nada me vale. ¿Por qué? Porque si no tienes amor, no tienes a Dios, no tienes al Padre, no tienes a Jesús, no tienes al Espíritu, no tienes a nadie. Tú puedes, como lo dije en una prédica anterior, que se llama lástima sin compasión. La gente le puede dar lástima. Tú puedes ver a alguien en la calle arrastrándose porque no puede caminar y a ti te da lástima. Y quizás lloras, que te salen las lágrimas, pero la compasión no está. El amor no está. No está. ¿Por qué no está? Porque tú no sirves a esa persona, no le das algo, no le muestras un gesto de ayudarlo. Entonces eres muy lastimoso, muy lastimero, pero ¿de qué vale? ¿De qué valen las lágrimas sin la acción? ¿De qué vale la fe sin la obra? Bendito el nombre del Señor. Aleluya.
Pablo también da otra frase muy importante en cuanto al evangelio que él estaba predicando, porque él estaba predicando el evangelio de Cristo. No estaba predicando un evangelio ya vista del Antiguo Testamento, de la vieja ley, de todo aquel tema. Pablo está predicando un evangelio nuevo, la buena nueva de salvación. Había llegado, era Jesús. Y hay una cita que me llama la atención que está en Gálatas 1 del 8 al 9. Dice así. Gálatas 1 del 8 al 9. Bendito la gloria del Señor. Dice así la letra. Pablo, apóstol, no enviado ni nombrado por los hombres, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, que resucitó a Jesús, saluda junto con todos los hermanos a la iglesia o a los creyentes de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Jesucristo se entregó en la muerte por nuestros pecados, por nuestras culpas, por nuestras faltas, para librarnos del estado perverso actual del mundo. Estaba diciendo Pablo en la ley. O después de la ley, de la vieja ley. Pero estaba advirtiendo de eso que estaba pasando y de lo que mucha gente estaba siendo víctima. Pablo dice, vamos a repetir el 3, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Jesucristo se entregó a la muerte por nuestros pecados, por nuestras culpas y nuestras faltas, agrego yo, para librarnos del estado perverso actual del mundo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gloria a Dios para siempre. Amén. Wow. Esta es una declaración de poder, hermano. No es cualquier cosa lo que Pablo dice acá. Ahora, en el verso 6, Pablo dice lo siguiente. Estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios. Escuchen. De Dios, de Jesús, del Padre. Escucha esto porque esto es interesante. Estoy muy sorprendido que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó mostrando en Cristo su bondad. El Dios bueno, el Dios verdadero, los llamó a través de Cristo mostrando su bondad. Es decir, como la persona humana demostró quién era Él. No era más que una persona movida por el amor y la compasión. Y no quiero decir con esto que quizás Jesús no tenía lástima. Porque de hecho la lástima, ese sentimiento es lo que hace que creamos conciencia. Y de la lástima a la compasión hay un paso. Porque si usted siente lástima, quiere decir que la compasión está cerca y que también el amor está cerca. Pero tiene que accionar. Cuando usted siente lástima, usted tiene que accionar. No solamente es sentirla y dejarla pasar. Es una señal, es una alerta de que el amor está cerca de su corazón, de que Cristo, de que Dios está rondando su corazón. Y es necesario que usted abra la puerta. Bendito y glorificado es el nombre del Señor. Por eso hay una palabra que dice en Apocalipsis
Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, escucha, esta frase es clave. Si alguno oye mi voz, pero abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué quiere decirnos el Señor en esta parte, en este versículo? El Señor nos quiere decir, si tú tienes lástima, pero no abres la puerta de la compasión, entonces yo no puedo acceder a ti. No puedo estar en ti, no puedo entrar en ti, porque tú no abres la puerta. La puerta es el amor, la compasión, la misericordia. Es eso. Y si tú no la abres, seguirás siendo el mismo lastimero, pero sin compasión. Es decir, tienes lástima, pero no abres la puerta. Y por lo tanto el Señor no puede entrar en un corazón cerrado, sino que tienes que abrir la puerta a Cristo, al Dios verdadero, al amor, a eso específicamente, a el amor, porque el amor trae la compasión, trae la misericordia, y por tal razón, por gracia, nosotros hemos sido salvos y enseñados en la base que es Cristo Jesús. Bendito sea su gloria para siempre. Ahora Pablo dice en el verso 8 y 9, pero si nosotros, escuche esto porque esto es una alerta que Pablo le da al pueblo de Galacia. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente que os hemos anunciado, sea anatema. Imagínese usted. Es decir, si viene alguien a hablarte un evangelio diferente al que Pablo habla, que no está hablando de otra cosa que de Cristo, del Dios hecho hombre, del Dios verdadero, así venga del cielo, dice, así sea un ángel que venga y lo diga, considéralo anatema. ¿Qué significa anatema? Maldito. Es decir, no está fundamentado en Cristo. Entonces dice, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os anuncie un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Esta cita que Pablo da acá enfatiza la importancia de mantener la pureza del evangelio y la seriedad de sus enseñanzas. Es una advertencia contra aquellos que intentan distorsionar o cambiar el mensaje fundamental de la buena noticia, de la buena nueva, el mensaje de Cristo. Ahora, si nosotros nos preguntáramos, bueno, pero ¿qué significa entonces esa palabra anatema? Ya lo dije, pero quizás hay personas que son escasos de conocimiento y dicen, ¿qué será esa palabra anatema? Anatema. Aquí se los explico. Anatema, en este contexto significa maldición. Es decir, maldición. La iglesia que no predica a un Cristo verdadero, a un evangelio verdadero, al evangelio de Cristo, lamentablemente, está trayendo un evangelio diferente. Y si trae un evangelio diferente, entonces es anatema. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Maldición
o separación de Dios. Es decir, anatema en este contexto significa maldición o separación de Dios. Es una palabra que se usa para indicar que la persona que predica un evangelio diferente se ha apartado del camino de la verdad y ha sido apóstata de la comunidad de los que creen en Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. En resumen, la cita de Gálatas 1 del 8 al 9 nos advierte que debemos ser cautelosos y los mensajes que escuchamos y que no debemos aceptar, o sea que debemos ser cautelosos con los mensajes que escuchamos y que no nos dejemos, aleluya, y que no debemos aceptar cualquier evangelio. Debemos estar firmes en la verdad del evangelio que hemos recibido y condenar a esos evangelios que corrompen. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuáles son los evangelios que corrompen? El que te habla mentira, el que está anclado en el Antiguo Testamento y que utiliza a Jesús o a la imagen de Jesús o al nombre de Jesús o de Yahshua el Cristo solo para conveniencia, solo para jalar personas, pero una vez que los tienen dentro de sus búnkeres, de sus templos, entonces le presentan un padre que no es el Padre de Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Jesús, bueno, yo o el Espíritu Santo dice, yo me voy de acá, porque no entiendo, esta gente me están trayendo para acá en esta persona y ahora resulta que cuando yo llego acá me presentan, imagínese usted, el Dios de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo no tengo nada que ver con ese Señor. Ese es de ellos. Yo estoy en Cristo. Bendito sea la gloria del Señor. Aleluya. Entonces Pablo sigue diciendo, aleluya, en el 2.8, estamos en el 2.8, ¿verdad? Donde Pablo lanza la advertencia a los hermanos en Colosas. Él les dice, tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones antiguas, de eso que ellos venían practicando, de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Usted sabe cuáles son los poderes que dominan este mundo, no es necesario que yo se lo diga. Los poderes de la oscuridad, los poderes de las tinieblas, los que parecen humanos y no lo son, los que tienen un cuerpo pero que el espíritu es otra cosa y que se materializa a través de ese cuerpo para camuflarse y seguir engañando. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. El 9 dice, porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. O sea, si usted lo quiere ver espiritualmente, lo va a encontrar. Y si lo quiere ver de una forma física, está en Cristo. La plenitud de Dios, el Padre, visiblemente está en Cristo. Y el Dios
Y Dios, los hace experimentar todo su poder. Es decir, esos que aman al Padre, esos que están en el camino correcto, los que no andan pendientes de distorsionar, los que no andan pendientes de intereses monetarios, los que no andan pendientes de arrebatar a alguien lo que no es de ellos, bendito el nombre del Señor, están en el fundamento correcto. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, y el Dios, y en Él, Dios los hace experimentar todo su poder. Pues Cristo es la cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad. Imagínese usted, Cristo es la cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad. En Él también ustedes han sido circuncidados. Es decir, no es necesario que usted circuncide a su hijo, así como lo hacen allá en el pueblo de Israel, sino que ya han sido circuncidados al creer plenamente en Jesús. No con una circuncisión hecha por los hombres, sino con la circuncisión hecha por Dios al unirlos a Cristo y despojarlos de su naturaleza perversa, mala y pecaminosa, que no lo dice acá, pero dice solamente de esa naturaleza pecadora, la naturaleza que falta, que hace maldad, todo lo que tiene el mal se le puede atribuir como pecado, porque son faltas. Bendito el nombre del Señor. Ahora Pablo dice: al ser bautizados ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él, porque creyeron en el poder de Dios que los resucitó. Ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus faltas o de sus pecados, y por no haberse despojado de su naturaleza pecaminosa o pecadora, por esa razón estaban espiritualmente muertos, ¿no? Ahora, Dios anuló, escuche bien, Dios anuló el documento de deuda que había con nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Ahora, dígame usted, ¿cuál era ese documento que nos obligaba? ¿Que nos obligaba a qué? Que nos obligaba a pagar un tributo, que nos obligaba a pagar un diezmo, que nos obligaba a pagar una ofrenda, que nos obligaba a pagar una primicia, que nos obligaba a todas esas cosas, a todo eso que significaba un yugo insoportable para la humanidad de aquel tiempo, sobre todo en Israel, porque allí era donde operaba este sistema plenamente y donde se permitió que operara, con otros más que fueron impuestos por Roma de aquel entonces, o el Imperio Romano de aquel entonces. Ahora, la buena noticia que el Señor Jesucristo trae es que ya usted no tiene que estar pagando por sus pecados, por sus faltas, porque ya Él pagó el precio, ya Él lo pagó. Ahora solamente a usted le queda apartarse del mal, apartarse de la maldad, hacer el bien, hacer lo que Cristo hizo, porque exactamente eso fue lo que el Señor nos vino a enseñar, a ser como Él, a tener amor por el prójimo, a amar a los unos a los otros, a bendecir a aquellos que te maldicen, a aquellos que te desean mal. Maldecir no es solamente aquel que te dice maldito sea XXXX, no.
Maldito es aquel que te dice palabras de maldecir, es decir, que hablan mal de ti, te está maldiciendo. A esos tú los tienes que perdonar. Es decir, ¿por qué? Porque cuando tú perdonas, no hay culpa en ti. Quedas lavado ya automáticamente. No necesitas estar arrodillándote. No necesitas estar clamando. No necesitas estar vigilando. No necesitas estar ayunando. Porque Cristo pagó el precio por ti. Cuando tú te conviertes a Él. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Aleluya. Ahora, esta es la buena noticia. Dios anuló el documento de deuda que había en contra de nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. ¿Qué era eso? El Viejo Testamento, la vieja ley. O sea, el patrón que habían creado aquellos seres junto con los hombres para mantener a la humanidad sumergida, abismada y hasta ignorante, engañada por ellos. Alabado sea la gloria del Señor. Dios clavó ese documento en la cruz. Cristo lo llevó, lo asumió y dijo, bueno, ¿cuál es el problema acá? El problema es este. Entonces, que ustedes controlan a la humanidad con esto, con esta ley, con este documento. Deme acá la ley, yo la tomo y me la llevo. La clavo en la cruz y muere conmigo en la cruz como hombre. Porque era una ley aplicada ¿a quién? A los hombres. Ahora, cuando yo resucito, dice el Señor, vengo con una nueva propuesta. Vengo con mi amor, que es la única ley que hay, que vale por sobre todas las leyes. Y esa ley es la que ustedes deben seguir. Bendito sea la gloria del Señor. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad. Y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. ¿Qué le parece? Esto no es cualquier cosa, hermano. Por eso, yo he dicho, Lucas Morillo, he dicho, a mí jamás me verán extorsionando gentes, amenazando gentes, pidiéndoles que le den a Dios cuando Dios no necesita nada. Hermanos, si yo como líder de una iglesia, como pastor, como ministro, como la autoridad que Dios me ha dado, como ministerio que Dios me ha dado en este tiempo, yo no le pido a usted para Dios, ni para mí mismo. Y si algún día usted dice, yo quiero darle un regalo a este hermano, me busca y me dice, hermano, aquí le traje un regalo, una bendición, recíbala de parte de Dios, y más nada. Porque yo nunca le voy a decir, tiene que traer esto para Dios, tiene que traer un par de zapatos para Dios, tiene que traer un traje para Dios. Dios no necesita eso. Hable la verdad, diga, hermano, yo no tengo zapatos, no tengo traje, no tengo ropa, y quiero que me regalen los que puedan. Y queda más bonito y queda limpio. Ah, pero como usted es orgulloso, no, yo soy el reverendo, yo no sé quién. Entonces usted, por favor, yo pedir, no. Yo le digo a la gente, más sencillamente, me voy a Malaquías 3:10 y les digo, bueno, aquí Dios dice que el que no diezme, entonces, bueno, ya saben lo que les va a pasar. No, hermanos, no es así. Esta es la verdad. Aquí está hablando Cristo, bendito el nombre del Señor.
Alabado sea su gloria para siempre. Aleluya. Entonces, Dios clava todas esas leyes en la cruz y mueren allí. Y por supuesto que no resucitan con Cristo. Cristo trae un nuevo pacto, que es la buena nueva de salvación. Esa buena nueva de salvación es el nuevo pacto que existe ahora, enmarcado en el amor, en la compasión, en la misericordia, en la hermandad plena. Bendito sea su gloria, sin perjudicar a nadie. Eso es el reino de Dios. Eso es el reino de los cielos. Cuando todos vivamos en esa condición, en esa forma, en esa manera que Cristo nos enseñó que vivamos. Entonces, ¿por qué vamos a estar cayendo en conflictos si es tan fácil, si es tan liviana la carga? El Señor dijo: mi carga es liviana y ligera mi carga, algo así dice. Mi yugo es ligero y liviana mi carga. ¿Por qué? Porque Él no nos ha impuesto un evangelio, no nos ha impuesto una ley. Él nos libertó y nos dice: bueno, mis hijos, ya ustedes están grandes, ya saben lo que es bueno y lo que es malo, enséñenles a sus hijos que no conocen, para que ellos aprendan como yo hice. Y como yo hice, entonces ustedes hagan como tal. Como dice el apóstol Pablo: sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Alabado y glorificado es el nombre del Señor. Y ya para ir culminando, dice Pablo en el verso 16 de Colosenses, capítulo 2, verso 16: por tanto, que nadie los critique a ustedes por lo que comen o por lo que beben, o por cuestiones tales como días de fiesta. Ah, no, ¿qué haces, hermano, comiendo cerdo? ¿Qué haces, hermano, bebiendo vino? ¿Qué es eso? Que yo no sé qué. Cristo le da la palabra a Pablo y le dice: por tanto, que nadie te cuestione y te critique, o los critique a ustedes por lo que comen o lo que beben, o por cuestiones como días de fiesta, luna nueva o sábado. O sea que usted puede celebrar la luna nueva, puede celebrar los sábados si usted quiere, puede celebrar el domingo, puede celebrar el día que usted quiera y nadie lo puede criticar por eso. ¿Por qué? Porque usted está basado en el verdadero Dios. Bendito el nombre de Jesús. Es el amor lo que mueve todo esto. Bendito sea la gloria del Señor. Todo esto no es más que la sombra de lo que ha de venir, pero la verdadera realidad es Cristo. La verdadera realidad es Cristo. No dejen que los condenen esos que se hacen pasar por muy humildes y que dan culto a los ángeles, que pretenden tener visiones y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos. Mire lo que dice Pablo acá, hermano. Bendito sea su gloria para siempre. Es una súplica prácticamente que Pablo nos está diciendo acá. No dejen que los condenen esos que se hacen pasar por muy humildes y que dan culto a los ángeles, que pretenden tener visiones y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos. Esa es la filosofía y las huecas sutilezas que Pablo nos habla. No se dejen que los condenen, porque esas huecas sutilezas y esas filosofías y esas huecas sutilezas
lo que hacen es condenar, no liberar, no hacen el propósito de Jesús, sino que lo quieren llevar al pasado otra vez, de donde fue sacado por el mismo Cristo. Dice el 19, ellos no están unidos a la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Ellos no están unidos a la cabeza, la cual hace crecer todo el cuerpo al alimentarlo y unir cada una de sus partes conforme al plan de Dios. Bendito sea la gloria del Señor. Ahora, ya para culminar esta enseñanza, nos dice esto que es muy esencial. Ustedes han muerto con Cristo y ya no están sujetos a los poderes que dominan este mundo. Ya nosotros morimos, hermanos. O sea, cuando usted se sumerge en agua y emerge nuevamente, es una simbología de que murió espiritualmente. O sea, aquel espíritu que estaba muerto, aquellas costumbres malas que usted tenía, mueren allí al usted sumergirse debajo del agua. Por eso es que el bautismo en agua no es que lo salve a usted, sino que es una simbología de que usted murió para las cosas malas de este mundo y que al emerger, al ser sacado del agua, usted resucita, es decir, con Cristo y el nuevo pacto. No para seguir otra vez al pasado y seguir adorando a dioses del pasado. No, es para que sea uno más de los que siguen a Cristo. ¿Por qué pues viven como si todavía fueran del mundo? Sometidos a reglas tales como: no toques eso, no comas de aquello, no lo tomes en tus manos. Todas estas reglas tienen que ver con cosas que se acaban con el uso y solo son mandatos y enseñanzas de hombres. En verdad que tales cosas pueden parecer sabias porque exigen cierta religiosidad y humanidad y duro trato del cuerpo, pero son cosas que no honran a nadie, pues solo sirven para satisfacer los deseos puramente humanos. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesucristo. Qué palabra, hermano. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, sea con todos ustedes que han compartido conmigo en esta hermosa mañana del día de hoy, 18 de mayo del 2025. Ha sido un extraordinario gozo haber podido compartir con todos ustedes, porque había estado ausente por dos domingos anteriores. No prediqué, uno porque estaba haciendo unas gestiones y el otro domingo fue porque tuve que ir a mis labores cotidianas. Entonces, por estas razones, amados hermanos, no estuve como de costumbre, pero ya hemos retomado, ya estamos acá. Nosotros no estamos acá por, como se dice, por ganarnos un puesto. No, nosotros estamos acá por la gracia y la bendición del Dios Todopoderoso y de su Hijo Cristo, como hombre, que es nuestro guía a través del Espíritu Santo. Así que, amados hermanos, ha sido un verdadero gusto compartir con todos ustedes, y quiero saludar en esta oportunidad a algunos hermanos que se han conectado por acá, como lo es el hermano Edilmer Hernández,
y muchos otros hermanos que se conectaron a través de la red social de Facebook y de este ministerio que lleva como título MEMIR, Ministerio Evangelístico Misionero Internacional Restaurador, sin frontera por las almas. Ese es el eslogan, sin frontera por las almas. Bendito y glorificado es el nombre del Señor. Bueno, nos despedimos entonces. Será hasta el próximo domingo, Dios mediante. Que la paz y la bendición de nuestro Señor Jesucristo y del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con todos ustedes. Sigan adelante, no desmayen. Sigan buscando la verdad. Dice el Señor que no cese en su búsqueda el que busca. Bendito el nombre del Señor. Así que bendiciones, un abrazo para todos, si les quiere. Dios les bendiga.